Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 23 en punto. Hoy vamos a hablar de intendentes en esta editorial y nos vamos a preguntar, ¿más o menos progresistas? Pero antes de eso hay que reconocer la buena noticia de la semana. El gobierno pudo meter un gol y logró el acuerdo con los bonistas. De hecho, se llevó los aplausos el ministro Guzmán, lo hizo Santiago Cafiero en la reunión de gabinete pidiendo un aplauso para el ministro. Esto fue celebrado, destacado incluso por casi todo el arco opositor. Ya sabemos lo que piensa la izquierda adolescente de la Argentina sobre estas decisiones, que sin dudas es una buena noticia que necesitábamos todos, que fue reconocida también por los mercados. En un instante vamos a estar hablando de la economía, de qué es lo que viene, qué significa esto, con el economista Damián Di Pace. Pero hoy la principal preocupación del gobierno parece ser la reforma judicial, tan cuestionada, mirada con un ojo crítico desde distintos sectores políticos, pero con advertencias dentro del oficialismo también. Atención, porque ayer cuando Sergio Massa celebraba el acuerdo con los bonistas, ya advirtió: ojo, que yo no estoy de acuerdo con esto de ampliar los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Habrá que estar muy atento a los pasos que quiere dar el gobierno, contraponiéndose con lo que pensaba el Alberto Fernández candidato, que ahora cambió su pensamiento desde que es presidente, sobre la reforma judicial. En el medio tenemos el drama de la inseguridad, donde otra vez parece que los culpables somos nosotros, los periodistas. Lo dijo la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Hay casos de inseguridad, dijo ella, pero los exageran o los muestran los medios de comunicación. Casi que se calzó el traje de Aníbal Fernández. ¿Se acuerdan cuando decía: la inseguridad es una sensación? Vayan a preguntarle a los vecinos del conurbano si es una sensación la inseguridad. Otra vez un gobierno que nos prometió ser moderado, distinto, que venían mejores, que habían cambiado, señalando a los periodistas. Es cierto, y en esto lo marcamos siempre, que hay medios que hacen barbaridades, exabruptos inaceptables de determinados periodistas, pero no es el común denominador. Generalizar de esa manera a los medios de comunicación es como mínimo injusto y delicado para un gobierno que dijo que no iba a ser autoritario, que habían cambiado los modales que tenía el kirchnerismo, que iba a ser tolerante, permeable, que iba a escuchar, que iba a abrir el juego con la oposición. Bueno, en eso el gobierno vuelve a pecar y parece que la inseguridad no es una sensación, como decía Aníbal, pero Frederick dice que el problema es que nosotros lo mostramos. ¿Qué quiere? Que no lo mostremos. Por suerte, además de los medios, hoy la comunicación es horizontal, pasa por las redes sociales, hay un abanico muy amplio de medios de comunicación donde usted elige por dónde informarse, qué mirar, qué dejar de mirar, y eso nos abre una ventana de libertad que a algunos, por cierto, les incomoda bastante, al menos eso es lo que parece. Además de Frederick y de sus desacuerdos con el ministro Berni, tenemos a Berni que ahora hace pronósticos. Dice: lo que viene para fin de año es alarmante en el conurbano bonaerense. Y ya hay intendentes que le dicen: Berni, usted no está para hacer pronósticos, está para trabajar y que ese panorama alarmante de fin de año no sea tal. Trabaje junto a la ministra, trabaje junto a los intendentes, pero en esto los intendentes le dan la derecha a Berni, porque dicen: cada vez que llamamos al ministro de Seguridad nos atiende. Será polémico, hará un show para los medios, estará en campaña o no, pero lo cierto es que Berni labura, y eso incluso lo reconocen en el conurbano bonaerense. Hablando de inseguridad, lo que pasa en el municipio de Almirante Brown es dramático. Lo vimos en Adrogué, uno de los barrios más pintorescos, porque es un municipio en el sur del conurbano invadido por la pobreza, por desgobiernos de distintas gestiones municipales, ahora gobernado por el intendente Cascallares. En 2 semanas mataron a un vecino, a un repartidor, y este que tengo a mis espaldas, este padre y su hijo, se salvó de milagro cuando les robaron las bicicletas y le dispararon a centímetros de su cuerpo. A los 2 delincuentes, por suerte, la policía los pudo detener. Pero ¿qué está pensando el intendente Cascallares cuando sus vecinos viven con miedo? En entregarle una distinción como personalidad destacada de la cultura a Lizzy Tagliani. Un abrazo para Lizzy, la admiramos, valoramos todo su laburo,
Pero el intendente está para esto en el marco de una pandemia. Sin dudas el aporte de Lisi a la cultura es invalorable, ¿no? Después cada uno revisará la cultura que tiene en su municipio y merecido el reconocimiento para Lisi. Pero esta es la preocupación del intendente Cascallares en medio de una pandemia y de una ola de robos que tiene sometidos a los vecinos de Almirante Brown, que no solo no salen por miedo al COVID, sino que se andan escapando corriendo de los delincuentes. Bueno, es dramático lo que pasa en algunos municipios, pero parece que hay intendentes e intendentas que tienen miedo de hablar de seguridad, porque hablar de seguridad en la Argentina es de derecha, sos facho, ¿no? En el medio están los vecinos y las encuestas que reflejan que hoy en el conurbano la mayor preocupación es la economía, la inseguridad y el COVID. Esto ya lo muestran algunas encuestas. Entonces, dejen intendentes e intendentas del conurbano de jugar a ser progresistas en lo declarativo, porque la Argentina declarativa de progresistas está lleno. Hay que terminar con esa declaración liviana que no resuelve nada. Hay que empezar a trabajar, a ser progresistas de verdad, a dejar lo discursivo y empezar a resolver. Fíjese si no el tema de la deuda. Parte del kirchnerismo y del peronismo celebra o pregona que la deuda es ilegal, que la deuda no se paga. Después vamos y pagamos y lo festejamos todos. Es la Argentina que juega para las dos tribunas en lo declarativo, ¿no? Intendentes e intendentas con esa declaración, y poca gestión hay muchos, como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Ella está preocupada por su barbijo. Muy bien, lo tenemos que usar todos. Entonces Mayra se pone un día uno de Néstor, al otro día uno de Cristina, otro con una caricatura del kirchnerismo. Hay que gestionar, Mayra, que es lo que usted prometió. También recordemos que ella, pensando que es progresista, antes de ser intendenta, dijo que ella no gobierna con estadísticas, que ella gobierna por la sensación térmica, porque está al lado de los vecinos, porque ahí descubre qué es lo que pasa, caminando de a pie. Imagine un gobierno que gestiona sin estadísticas serias. Imagínense sobre qué base toma decisiones de gobierno la intendenta Mayra Mendoza. Pero bueno, esa declaración para la tribuna parece que es progresista en la Argentina. ¿Sabe quiénes son progresistas? Y son más progresistas que Mendoza, que el muchacho Cascallares, que el propio Kicillof, que el ministro Goyán. Pose y Jorge Macri. Usted va a decir, se volvieron locos, si son de Cambiemos, del radicalismo, gobiernan municipios más acomodados. Gobiernan municipios más acomodados porque hubo gestión de gobiernos de distintos colores políticos, más en Vicente López que en San Isidro, por cierto, que fueron trabajando, que fueron gestionando, más allá de su pensamiento ideológico. Pero ¿por qué digo que Pose y Macri son más progresistas? Y alguno lo piensa, pero no lo dicen. El joven Juan Andreotti no se anima a decir que no va a hacer caso a las sanciones que quieren poner la provincia si abre algún comercio. Los deja funcionar, pero no se anima a levantar la voz en ese sentido. Pose abrió un autocine. Ahí es una inversión privada en el espacio público. Pero Jorge, y está muy bien, ¿no? Lo destacamos, abrió las puertas a la inversión privada para que la gente con distancia, con protocolo pueda hacer. Se anima a más Pose. Deja el miedo de lado, que es angustiante, que es dramático, para gestionar, para pensar la Argentina post-pandemia. ¿Qué hizo Jorge Macri? Que usted dice el PRO, la derecha, Mauricio Macri. Jorge Macri abrió el Paseo de la Costa, puso horarios, puso días puntuales, puso un lugar para ir a correr y otro espacio para ir a caminar en familia, para recrearse, para despejarse. Si uno se va a sentar a tomar mate aislado de los demás, eso es ser progresista. ¿Qué hizo Juan Zabaleta? Fue a cobrarle a los hipermercados y a los bancos. Cuestionable, inventaron una tasa por ahí, pero la distribuyen, al igual que Jorge Macri, a los comercios afectados por el cierre de sus actividades. Esos son intendentes progresistas que trabajan por el bien común, no con el miedo, no metiéndole más miedo a la gente, no siendo estados tontos, inertes, que no resuelven, que no gestionan. Entonces empecemos a redefinir el término del progresismo en la Argentina, porque quedarte quieto y no avanzar tiene poco de progresismo. No decimos abrir todas las libertades, poner en riesgo la gente en la calle, porque la pandemia existe, acá en el mundo hay rebrotes por todos lados, pero sí empezar a pensar la Argentina de la pospandemia. Y hay intendentes que lo hacen y que tienen una mentalidad mucho más progresista que otros que lo ocupan solo en el discurso.
ni hablar en materia de seguridad, desde ya, porque son intendentes que ponen patrulleros, que ponen cámaras, que se preocupan para cuidar la vida de los vecinos que se ven afectados y nos termina matando la inseguridad. Estas son algunas de las cuestiones que van pasando por estos días y para cerrar, una reflexión que me dejó en las últimas horas junto a un médico, un pensador de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Lo tenemos en una placa para compartirlo y pensarlo. Solo digo para pensarlo. ¿Qué nos dice hoy el Estado? El Estado me dice, a todos nos dice, yo me ocupo de la pandemia, yo me ocupo del coronavirus. Ojalá la salud pública se pueda ocupar realmente con números serios y verdaderos de lo que pasa con el coronavirus. ¿Y qué nos dice a vos, a nosotros? Vos quédate en tu casa, vos tapate la boca y vos no te juntes. Esto es lo que nos están diciendo hoy. Lo dejo a modo de reflexión y para quedarnos pensando en el mundo que viene, en el futuro que viene, en la Argentina que viene, en el conurbano que viene, en los municipios que viene. Piénselo. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre con el coronavirus, hoy vamos a hablar de la política en el Gran Buenos Aires, de algunas cosas que hacen intendentes del conurbano y también vamos a hablar de economía y de dos vecinos que entrevistamos hace algunos meses, cuando esto empezaba, que tenían determinadas actividades y producto de la cuarentena se reconvirtieron, se transformaron, siendo un ejemplo prácticamente en medio de todo lo que estamos viviendo. Esto es 23 en punto, ya empezamos.